Señoras y señores, vamos a dar paso a continuación, una vez ya inaugurado este congreso, a lo que es la presentación de la primera conferencia, que lleva por título Créditos y competencias en el diálogo entre instituciones académicas latinoamericanas, la experiencia del proyecto TUN, a cargo de la doctora Mayda Martí, de la Universidad de Deusto, España. Bienvenida. Hola, buen día. Primero que todo, agradecer al proyecto TRAL por la invitación, es decir, en la búsqueda de sinergia entre los proyectos Tuning. Realmente valoramos muchísimo la invitación. En segundo lugar, darle las gracias a la Universidad Católica de Temuco. Y bueno, muchísimas gracias a todos los presentes y bueno, muchas gracias. La presentación la hemos previsto en función de lo que nos han sugerido del proyecto TRAL que les interesaría saber del proyecto Tuning. Por tanto, lo hemos enfocado básicamente en todo lo que tiene que ver con los créditos, cómo se trabajó, cómo ha sido la metodología, cómo se han validado los créditos dentro de esta segunda fase del proyecto Tuning en América Latina. Bueno, más que nada, para aquellos que no conozcan el proyecto Tuning no es algo que ha surgido en América Latina, sino que fue la respuesta de las universidades europeas al proceso de Bologna. Entonces, en el 2000 se presentó por primera vez la metodología Tuning como una manera de encontrar, de facilitar, de hallarse dentro del espacio europeo y buscar las soluciones a lo que se estaba gestando en Europa. En el 2004, por primera vez, nosotros en realidad en el 2003 presentamos un proyecto donde dijimos, bueno, vamos a tratar de ver si podemos encontrar, afinar las estructuras de los sistemas de educación superior en América Latina, también, dado que Tuning es una metodología abierta, flexible, que permite participar a todas las universidades y encontrar dentro de esta metodología, de este marco de referencia, su impronta. Actualmente tenemos Tuning por todos lados. No son todos Tuning distintos, es decir, la metodología es la misma, pero la bajada a cada una de las regiones, a cada uno de los países, es lo que hace distintivo que los proyectos Tuning vayan variando uno a otro. Es decir, lo tenemos ahora mismo, estamos en China, estamos en Rusia está finalizando, es un tempus, en África también estamos justo terminando uno, empezando otro, en Estados Unidos, que es llevado de una manera muy particular, en Asia Central. Acabamos de ganar un tempus para hacerlo en lo que sería todo el norte de África, es decir, Libia, Egipto, Tunisia, todo el norte de África, que es una región bien sensible y bien difícil, pero bueno, tenemos el desafío de trabajar con Palestina, con Líbano. Vamos a ver cómo nos va, ya les contaremos. Bueno, la metodología Tuning es un cambio de paradigma en lo que sería la reforma curricular de todo lo que hemos visto. Es decir, para que los títulos sean comparables, sean legibles, para que se pueda facilitar la convalidación, la lectura, se ha centrado todo el trabajo de la enseñanza y el aprendizaje en el estudiante. ¿Eso qué significa? Nada, que nos toca empezar de cero, empezar a consultar cómo es que vamos a enseñar, empezar a consultar cómo es que vamos a definir nuestros perfiles profesionales por competencia, empezar a diseñar nuevamente los perfiles profesionales. Por tanto, tenemos que buscar nuevas estrategias de cómo enseñarlo, de cómo evaluarlo, de cómo fortalecer todo el proceso ese virtuoso en el cual todo el tiempo se está aprendiendo, porque claro, tenemos que empezar a enseñar por competencia. También eso implica que los profesores empecemos a aprender a enseñar por competencia, a evaluar por competencia. Esto es un círculo virtuoso donde todo el tiempo el centro y el foco es el estudiante, por tanto hay un cambio de paradigma, porque nos estamos poniendo en otro sitio a la hora de enseñar. Directamente, la metodología Tuning que aplicamos en todos los proyectos son 4 líneas de trabajo, ¿sí? Donde primero se definen las competencias genéricas y específicas que nosotros quisiéramos que nuestros graduados, para determinada titulación, terminen, tengan una vez finalizada su tiempo de estudio. Eso, claro, redondea en que tenemos que tener nuevos perfiles de egreso, es decir, esos estudiantes tienen que tener, al finalizar sus estudios, estas competencias. Pero esas competencias, ¿cómo nosotros las enseñamos? Es decir, eso implica que tengamos nuevas estrategias de enfoque, enseñanza, aprendizaje para estos estudiantes. Y decimos, bueno, ¿y cómo las medimos? Es decir, son competencias, nosotros tenemos que tener a partir de ahora, es valorar el volumen de trabajo que le lleva al estudiante a adquirir esas competencias. No todas las competencias son desarrolladas en todos los perfiles con la misma intensidad. Por tanto, el volumen de trabajo del estudiante es, a partir de este momento,
el foco de toda la metodología tuning, porque no es lo mismo, no sé, antes, por ejemplo, nosotros veíamos que en una currícula, por ejemplo, decía inglés tantas horas, y no sé, ciencias de educación como materia tantas horas, cuando lo leían en la misma cantidad de horas, porque eran horas presenciales, pero detrás de eso no estaba todos los estudios de investigación, todos los trabajos, todas las nuevas formas de estudio que implicaban horas extras del estudiante que no estaban tenidas en cuenta en el plan de estudio. Entonces, o teníamos un estudiante que directamente no dormía para nada, o tenía por el otro lado aquellas materias en que realmente no se veía reflejado el trabajo que llevaba detrás, ¿sí? Obviamente, si nosotros estamos cambiando el perfil de egreso, no diciendo que para que el estudiante termine tenga que tener determinadas competencias, si decimos que el estudiante para poder lograr esas competencias y esos resultados de aprendizaje necesita determinadas horas, necesita determinado trabajo, y si estamos diciendo, bueno, ¿esto cómo lo enseñamos? ¿Cómo enseñamos al estudiante a aprender? Porque no es que tenga que acumular conocimiento a lo largo de la vida. No, tiene que aprender a adquirir esos conocimientos a lo largo de la vida. Estamos hablando de un proceso donde se está revisando todo el tiempo, porque las competencias son dinámicas en el tiempo, es lo que la sociedad va exigiendo. Entonces es un proceso donde la calidad en sí misma está inmersa, ya que si yo estoy todo el tiempo verificando mis competencias, estoy todo el tiempo evaluando si estoy contabilizando bien el tiempo del estudiante y estoy buscando nuevas estrategias de enseñanza de aprendizaje, estoy obviamente mirando la calidad del proceso, ¿sí? Entonces, estas son las 4 líneas que Tuning desarrolla en todos los tunings que tenemos en las distintas regiones y países. Pero, en cada una de las regiones y países, como ya dije anteriormente, tiene su impronta. Ya les contaremos ahora directamente en América Latina, que es uno de los proyectos más grandes, directamente es el proyecto más grande que hemos tenido dentro de Tuning. Yo básicamente voy a hablar hoy, por sugerencia de Troll, de lo que es el volumen de trabajo de los estudiantes, específicamente del crédito, ¿sí? Cómo nosotros hemos trabajado el crédito. El crédito lo venimos trabajando de hace mucho, es decir, estamos ahora posicionados en una segunda fase del proyecto, pero el proyecto tuvo una primera fase que fue de 2004 a 2008. En esta segunda fase, que es de 2011, era hasta el 2013, pero en realidad se va a terminar el 1 de mayo de 2014, el proyecto directamente creció muchísimo. Son 230 académicos de toda Latinoamérica y algunos europeos, donde trabajan en 15 áreas del conocimiento, es decir, todas son áreas que empezamos con 4 áreas y ahora tenemos 15 áreas de conocimiento. Cada área está conformada más o menos entre 10 y 15 personas, donde hay un coordinador de área que tiene un trabajo arduo, que son coordinadores, todos los coordinadores son latinoamericanos. Y además de eso, como ya les comentaba, nuestro proyecto agregó dos grupos de trabajo adicional. Un grupo que es de innovación social, que esto es una innovación que introdujimos ahora en esta segunda etapa, donde, ¿qué hace? Mira las competencias que deben adquirir también los estudiantes al finalizar sus estudios, pero estamos hablando de como ciudadanos, como éticos, se llama responsabilidad social, que nos pareció importantísimo, porque antes nos fijábamos, competencias genéricas, nada, que sepa capacidad de abstracción y síntesis, no sé qué, las competencias específicas de la materia, todo perfecto. Pero ¿y dónde dejamos al ciudadano? ¿Dónde dejamos la responsabilidad social que antes se veía como extensión dentro de la universidad? No, eso tiene que estar dentro de la currícula, tiene que estar evaluado como una competencia más y tiene que estar inmersa en las otras competencias que estamos viendo a lo largo de todo el estudio. Entonces ese grupo ha aportado una visión muy especial que Tuning no tenía, que es darle el tema de responsabilidad social que todos nuestros graduados tendrían que tener, digamos, toda la visión ética, toda la visión de inclusión que actualmente no existía en nuestra currícula. Y por último tenemos otro grupo de trabajo que ha sido vital en Tuning, que es el de los responsables nacionales Tuning. Esto a nosotros se nos ocurrió que en América Latina no haber un espacio de educación superior donde se discutieran política y se dijera, bueno, esto es lo que vamos a tender a hacer de acá a 10 años, o ese tipo de marco político no existía. Se nos ocurrió que era importante convocar en cada uno de los países a los responsables de educación superior. Y hemos tenido muchísima suerte en casi todos los países, pues estos responsables han venido a las reuniones desde 2004 hasta ahora y son los que han facilitado
todas las discusiones políticas, porque convengamos que tuning es un marco de referencia, es decir, no estamos imponiendo a nadie lo que hay que hacer ni cómo hay que hacerlo, sino esto es lo que hay, esto es lo que hemos discutido, esto es lo que sugerimos. Entonces, si además de eso tenemos un componente político donde está mirando hacia adentro las políticas que se están discutiendo dentro de sus países, las traen al proyecto. Convengamos que dentro de América Latina hay muchísimas instituciones, muchísimos países que están actualmente inmersos en cambios, en reformas curriculares. Si tienen en cuenta todo lo que vienen discutiendo 230 académicos, pues obviamente es de alguna manera llevar este proceso, llevar tuning adentro de los países, adentro de las instituciones que no están dentro de tuning. Nosotros, por ejemplo, acá en Chile hemos tenido siempre el apoyo del MESESUB, y ha sido importantísimo porque Chile tiene su propio crédito y ha utilizado muchísimo la metodología tuning. A nosotros el tema de los responsables en casi todos los países son o conferencias de rectores o son los ministerios de educación, depende de cada país, es el participante que ha venido. Y convengamos que hay algo como el crédito que empezamos a discutir en el 2004, todavía los países decían no estamos preparados para llevar esto a nuestras políticas, todavía hay mucha resistencia, no sé qué. Recién ahora, cuando empezamos este proyecto en 2011, ya estaba todo el mundo más abierto a trabajarlo, ya estaba todo el mundo como más entusiasmado y ya estaba más visualizada la necesidad de contar con un crédito para la región. Es importante que también nosotros con estos centros nacionales tuning hemos tenido muchísima llegada a los sistemas nacionales, es decir, ellos han hecho la voz de tuning en los sistemas nacionales. Y otra cosa, ellos son los que han elegido las universidades que han participado en el proyecto. Es decir, nosotros nunca hemos dicho tal universidad o tal universidad ha venido nosotros diciendo que quiere participar. No, las universidades la han elegido ellos y las áreas temáticas en las cuales participan también han sido elegidos por ellos. ¿Eso qué ha significado? Que las universidades que están dentro de tuning, sus representantes, son referencias de excelencia dentro de sus países y han hecho la movilización interna a que a lo que se discute en tuning tenga un seguimiento dentro de los países, ¿sí? Entonces, estamos en los 18 países, son 220 académicos, en realidad son 155 universidades, porque hay universidades, por ejemplo, no sé, la San Carlos de Guatemala participa en casi todas las áreas, porque no hay, dentro del sistema, no hay tantas universidades, entonces ellos dijeron, no, la San Carlos tiene que estar en casi todas las áreas. Pero en Chile, por ejemplo, no pasa eso, es decir, una universidad es un área. De hecho, por ejemplo, la Universidad Católica de Temuco participa en este nuevo grupo que yo les comentaba, que es en innovación social, ¿sí? Los resultados esperados de este proyecto tuning, de esta segunda fase, si ustedes se fijan, nosotros tenemos 4 líneas, ¿sí? Pero dentro de esas 4 líneas, cada proyecto tiene la libertad de moverse y proponer qué es lo que piensa que puede lograr en el tiempo de ejecución del mismo. Tuning en general es bastante ambicioso, se trabaja muchísimo, son 3 días de reuniones arduas, donde siempre el día anterior al comienzo de las reuniones se reúnen todos los coordinadores para comentar qué es lo que se va a hacer, cómo se va a discutir, cómo se va a llevar a cabo la reunión. Nosotros, los resultados de este proyecto en especial, el resultado 1, que son los perfiles académicos profesionales basados en competencias para las 15 áreas temáticas que ya les comentaba, que no es otra cosa que la definición de competencias genéricas y específicas, pero con una vuelta de tuerca. Es decir, hay áreas nuevas que sí hicieron lo que se hizo desde el principio, que es la definición de competencias genéricas y específicas, pero le hemos agregado otras cosas. Es decir, a estos condimentos de perfiles académicos profesionales le hemos dado otra vuelta de tuerca donde se dice no solamente cuáles son las competencias que deben tener el graduado al finalizar sus estudios, sino también hemos dicho, bueno, cuáles son los perfiles en general, es decir, cómo esas competencias alcanzan mayor o menor relieve en dependencia del perfil profesional que queremos hablar. Es decir, estamos ya haciendo una intersección donde decimos la competencia 1 con la competencia 6, la 1 de la genérica o la 6 de las específicas, nosotros la vamos a valorar para que eso sea lo que marque distintivo mi programa de estudio con respecto al del otro. Es decir, eso es una vuelta de tuerca para los perfiles profesionales. Es decir, ya no es que yo tengo la lista de competencias, sino yo digo, no, a mí me está marcando mi perfil profesional distinto al tuyo porque yo estoy focalizando más en tales competencias de las cuales yo las voy a enseñar con más profundidad. Lo voy a lograr que mis graduados tengan esas competencias
de otro nivel distinto al tuyo. ¿Para qué se hace este tipo de cosas? Digo, sí, estamos todos trabajando en ciencia política, no sé, por poner un ejemplo, en educación, pero mi universidad se va a hacer experta, por decirlo de alguna manera, en determinado tema y otra en otra. ¿Qué hace eso? Que la movilidad de nuestros graduados dentro del sistema sea muchísimo mayor. Si yo tengo un estudiante que después quiere hacer una especialización o al final quiere hacer su tesina en determinados temas que otra universidad lo tiene más explorado, más en profundidad alcanzado, pues se puede movilizar adentro. Después tenemos otro resultado que es el de marcos disciplinares para los 4 sectores, que es el salud, ingeniería, ciencias sociales, exactas. Bueno, acá es como una definición dentro del marco, hablamos siempre mirando al futuro. Convengamos que al día de hoy una persona se recibe o se gradúa de determinada titulación y puede ser que trabaje dentro de su marco disciplinar en cualquier otra cosa. Entonces hemos dicho cuáles son las competencias, cómo debe ser, qué capacidad debe tener aquella persona que trabaja dentro de determinadas ramas o sector de disciplinas, ¿no? Es decir, dentro de la salud, cómo debe ser una persona que trabaja dentro de la salud, ¿me entendés? Entonces eso es otra vuelta de tuerca también, que tiene que ver con las competencias, que tiene que ver, pero es un poco más abarcativo, y eso está dado a la movilidad que tenemos hoy todos los graduados que estudiamos una cosa y trabajamos en otra. Entonces, a nivel de marco disciplinar es también importante saber qué esperamos de determinadas personas que trabajen para la salud, que trabajen para la ingeniería, que trabajen para distintos marcos disciplinares. Después, el resultado 3 es una propuesta, que esta también es muy interesante, es una propuesta de un sistema para analizar y anticipar las nuevas profesiones que vienen en el futuro. Obvio, si todo el tiempo estamos viendo a nuestra sociedad está todo el tiempo exigiendo nuevas profesiones, es decir, eso es lo que se llama en inglés New Job, New Skill. Entonces todo el tiempo hay que estar en función de los nuevos trabajos, revisando las competencias que nos está exigiendo la sociedad que tengan nuestros graduados. Entonces acá se hizo un trabajo muy bonito, que acá lo veremos someramente porque realmente me voy a explayar en el crédito, que es hacer entrevistas a todas las personas que trabajan en tuning, alrededor de 190, 200, recurrieron a personas dentro de su sistema, digamos, dentro de su país, dentro de eso, que fueran personas de excelencia en la materia y dijeron, bueno, ¿usted qué esperaría de un graduado en el futuro? Por ejemplo, fueron a ingenieros petroleros y le preguntaron, lo de geología, ¿qué espera que pase en el futuro con los ingenieros? Y entonces ese trabajo está en cada uno de los resultados de los libros que ahora ya tenemos, que son los informes finales del proyecto. Por último tenemos el resultado 4, que es el modelo de innovación social universitaria, que era lo que yo les describía antes, que son las dimensiones y competencias que figurarían dentro de los perfiles académicos, pero desde la mirada ética y ciudadana que debe tener todo graduado, ¿sí? Este es el grupo, este resultado especialmente lo ha hecho el grupo de innovación social que yo les comentaba, que el resultado 1, 2 y 3, esos fueron trabajados por las 15 áreas temáticas que tenemos. El resultado 6, que es estrategias comunes para la evaluación y enseñanza y el aprendizaje por competencia, ese fue trabajado también por los 15 grupos de trabajo, que obviamente es un ejemplo de cómo bajar del perfil que decimos son determinadas competencias a bajarlo a asignatura, módulo, cómo se enseñan, cómo se evalúan. Es decir, es un trabajo como de hormiga, donde lo que haces es tomas uno hipotético, se tuvieron que poner de acuerdo entre todos, entre los 10 o 15 académicos y decir, mira, vamos a trabajar con este perfil. Y este perfil lo empezaron a bajar de nivel, hasta que llegaran a cómo enseñarlo, cómo evaluarlo, cada una de esas competencias. Por último, donde nos vamos a enfocar hoy, que es el resultado 6 y 7, que el resultado 6 son las orientaciones políticas y educativas para el establecimiento de un sistema de crédito en América Latina. Ese punto especialmente fue trabajado por los Centros Nacionales Tuning. Es decir, todo el área política, todo el tema político fue trabajado por los responsables de educación superior en América Latina. Porque de nada sirve si nuestros académicos están diciendo necesitamos tener calculado el volumen de trabajo del estudiante, si atrás no hay política que reflejen ese trabajo. De hecho, el resultado de este punto 6 es el libro de Clark, algunos ya lo tienen, que no es un libro académico, es un libro político donde se define qué cosa es el crédito latinoamericano de referencia, ¿sí? Y por último,
El resultado 7, que son las estrategias comunes para la medición del volumen de trabajo de los estudiantes y su vinculación con los resultados del aprendizaje en los planes de estudio. Que son en estos dos puntos donde más que nada basaré la presentación de hoy, según lo que me dijeron que más le interesaba a ustedes conocer del proyecto Tuning. Claro, la primera parte de los resultados que les comenté va directamente a la línea de competencias genéricas y específicas que trabaja Tuning, el segundo va a los enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y el último va al volumen de trabajo del estudiante. En ese nos vamos a centrar. ¿Qué pone el CLAR? El CLAR es el Crédito Latinoamericano de Referencia, que así le hemos puesto de nombre porque fue muy difícil encontrar un nombre. Todos los nombres que buscábamos estaban tomados. Entonces fue arduo que no quedara mala palabra en un sitio, que no quedara no sé qué en el otro. Realmente encontrar la palabra CLAR fue difícil. Después nos enteramos que hay una fundación religiosa que tiene ese nombre, pero bueno, ya quedó, lo compartiremos el nombre un rato cada uno y listo. Entonces, ¿qué pone en relieve el Crédito Latinoamericano de Referencia? La importancia de tener en cuenta el tiempo del estudiante. Ya acá hay un cambio de paradigma, es decir, lo primero es el tiempo del estudiante. Que el volumen del trabajo requerido para alcanzar determinadas competencias, es decir, pone en relieve cuál es el volumen de trabajo requerido por el estudiante para alcanzar esas competencias que hemos definido en nuestro perfil académico, ¿sí? Y cuáles son los logros de aprendizaje que debe tener el graduado al finalizar sus estudios. Y pone en relieve la distribución realista en el currículum de las actividades de aprendizaje. ¿Qué pasa? Que a veces ponemos en el currículum aguanta todo, me quedan 5, voy más rápido. El currículum aguanta todo, es decir, hay que ponerlo exactamente, qué es lo que se espera del estudiante para que no haya prolongaciones innecesarias en las titulaciones. La importancia del CLAR, voy un poquito más rápido, es favorecer el desarrollo de la reforma de educación superior, es decir, es un currículo enfocado en el estudiante como centro del aprendizaje, en el cual el crédito actúa como factor de reconocimiento y acumulación del trabajo académico. Promover la movilidad estudiantil entre las universidades, es decir, primero que todo está el favorecer lo que sería la reforma curricular. Y eso, si tenemos unas titulaciones entendibles, que son comparables, obviamente que eso facilita la movilidad. Y obviamente, finalmente, es decir, quisiéramos tener un espacio de educación superior para América Latina, para la región. Esto es un cambio del paradigma curricular, porque es una enseñanza basada en el estudiante, y eso fomentaría la movilidad de los estudiantes. Vamos directamente a las características de los créditos claros. Son otorgados una vez que se ha logrado el aprendizaje. Incluye todo el tiempo, es decir, todo el tiempo, pasantía, evaluaciones, todo lo que se ha hecho en el tiempo del estudiante. Permite la transferencia del estudiante entre distintos programas e instituciones, dentro y fuera de contextos nacionales. Facilitan el aprendizaje para lo largo de la vida y atribuyen en general una flexibilización porque son fácilmente leíbles y comprensibles. No son invasivos, reconocen la diversidad y la singularidad de los sistemas. Y eso facilita también la gestión adentro de las universidades, lo que llamamos el control de la gestión. Y son respetuosos con las autonomías locales y regionales, porque cada uno le pone su impronta a su titulación. Las ventajas: balancea el trabajo requerido de los estudiantes, porque no se le pide más de lo que pueden hacer. Hace más eficiente el tiempo formativo, porque al ponerse todo el foco dentro del estudiante no lo estamos extendiendo innecesariamente la titulación. Pone el foco en el estudiante, obliga a revisar las metodologías. Esto está buenísimo porque hace que todos los educadores revisemos cómo estamos enseñando y que cambiemos el paradigma, porque de nada sirve poner toda la titulación en crédito, toda la titulación en competencia y seguirla enseñando como siempre, como acumulación de conocimiento. Facilita la convalidación, porque obviamente puede hacer nuestro currículum fácilmente leíble y flexibiliza el currículum. La definición del CLAR es que es una unidad de medida de valor que estima el volumen de trabajo del estudiante en horas cronológicas que requiere un estudiante para conseguir los resultados de aprendizaje y aprobar una asignatura o periodo. El número total de créditos anuales, hemos nosotros tomado el normalizador de 60, podría ser otro, pero dado que la región trabaja en semestre, trimestre, cuatrimestre, tenía que ser un número fácilmente dividible. Otra cosa es que también ya en Chile estaba en 60, Europa está en 60, y también queríamos que dentro, si bien el crédito tiene otras horas, tiene otro rango, sea fácilmente leíble y adoptable por todos los que ya tenían créditos en funcionamiento.
El volumen de aprendizaje asignado a un crédito CLAR es definido a partir del registro promedio del tiempo real total del estudiante dedicado al aprendizaje, a través de distintos tipos de actividades. Como yo decía, no solamente las horas que estoy delante del profesor, es todo tipo de actividades. Por eso en la encuesta que hicimos, pusimos que pusieran todo tipo de actividades que se realizan. Bueno, no es la misma actividad que realiza un arquitecto, que tiene que entregar trabajo toda la semana, que la que realiza, no sé, una persona que estudia Derecho, ¿sí? Y en la definición de los créditos académicos, lo verdaderamente importante es el tiempo del estudiante y no del profesor. El normalizador de 60, que ya lo expliqué, para que fuera fácilmente dividible, y más que nada porque en la región se utilizan muchísimas maneras de llamar a los periodos. Entonces tenemos trimestre, cuatrimestre, semestre. Duración del año académico en 36 semanas. Esto fue el trabajo que realizaron los Centros Nacionales Tuning. Revisaron en cada uno de los países cuánto duraban sus titulaciones, cómo se estaban reflejando las titulaciones, qué tipo de periodo. Entonces ellos llegaron a la conclusión que se manejaban en un promedio, es decir, que en realidad había una horquilla entre 32 y 40 semanas, y eso nos permitió tomar el número 36 como 36 semanas para la duración del año académico. Y el volumen de horas de trabajo semanal se valorizó entre 40 y 55. Hay países que tienen menos, hay países que tienen más. Pero más que nada se tomó esa horquilla porque casi todos encajaban en eso, sobre todo con el trabajo que hicieron los académicos en cada uno de esos grupos. Las horas del trabajo anual del estudiante corresponden a la división es decir, la multiplicación del número de semanas por la cantidad de horas semanales. Entonces eso da 1440, y 36 semanas por 55, que es el máximo, nos da 1980 horas de trabajo anual del estudiante. Desde el punto de vista referencial, la cantidad de horas anuales de trabajo del estudiante oscilaría entre 1440 y 1980. El cálculo del valor de un crédito se hace dividiendo el total de las horas de trabajo por 60, que es el normalizador, o nos da, obviamente, si tomamos el mínimo de 1940 dividido 60, nos da 24 horas un crédito CLAR, o si tomamos el máximo, 1980 horas, por 60, nos da alrededor de 33 horas un crédito CLAR. Por eso decimos que un CLAR equivale a un rango entre 24 y 33 horas, en dependencia de cómo nosotros lo pongamos en nuestra titulación, ¿sí? Es decir, todo lo que esté dentro de ese rango está perfecto. ¿Cómo se hizo esto? Esta es la parte política, todo lo que comentaba. Ahora, ¿cómo eso se validó dentro de los grupos de trabajo? Bueno, ahí hubo una discusión ardua, porque poner de acuerdo a 15 grupos de trabajo, donde tenemos a gente súper técnica y a gente más volátil, como son las ciencias sociales, costó mucho poner en funcionamiento un solo instrumento para todo el mundo. Entonces ahí vino el problema. Entonces dijimos, ¿hacemos grupos focales? No. ¿Hacemos encuestas? No. Entonces decidimos hacer una consulta que resultó bastante buena como referencia. Entonces no es nada académico, es más que nada para tener una referencia y porque siempre puede ser mejorado. De hecho, ya la hemos usado en Rusia y la mejoramos muchísimo más. Pero al ser la primera que se puso en funcionamiento, es obvio que haya tenido sus cosas no bien cerradas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Se decidió consultar a los profesores y a los estudiantes. ¿Qué se decidió consultar? El tiempo de los estudiantes en actividades presenciales y no presenciales. Es decir, porque para un profesor era fácil decir, yo tengo tantas horas. Claro, son las horas que él dedicaba al estudiante, pero no tenía calculadas las horas que ese estudiante tenía que preparar los trabajos para clase, las lecturas que se le obligaban, los seminarios a los que iban, las ayudantías, las pasantías, etc. Entonces, nosotros hicimos un instrumento donde lo que pedíamos era el volumen de trabajo del estudiante. Acá en Chile hay experiencia en ello, han hecho una bitácora en la Universidad de Chile, muy buena. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Dijimos, bueno, vamos a bajar un instrumento donde los grupos de trabajo consensuaron y dijeron, para una titulación X, en cada uno en su universidad, iba a agarrar un semestre, cuatrimestre, etcétera, es decir, como cada uno lo llama, completo, es decir, finalizado, el último finalizado. Y de eso iba a consultar todas las asignaturas que tuviera ese cuatrimestre, semestre, trimestre, como se llame, a sus profesores y a sus estudiantes. Fíjense que nuestros académicos no necesariamente daban clases en ese que estábamos consultando. Entonces fue todavía un trabajo donde se involucró mucho la universidad, la facultad, la unidad académica que trabajaba, porque no necesariamente nuestro académico había participado de ese curso en el cual nos convenía consultar. ¿A quién consultamos? Bueno, por ejemplo, en esta
titulación hipotética, en el tercer año todas estas asignaturas, ¿sí? ¿Qué dijimos? Vamos a preguntarle a los profesores cómo la planificaron y a los estudiantes cómo piensan ellos que la recibieron una vez, porque los estudiantes no fueron elegidos cualquiera, fueron estudiantes regulares que hubiesen terminado y aprobado todas las asignaturas. Era un conjunto difícil de obtener, ¿sí? Entonces, por eso estas cantidades mínimas realmente fueron, en algunas universidades fue un poquito más, por ejemplo Cuba tenía todo el mundo estructurado, es decir, el que empezó terminó. Entonces ahí estaba todo perfecto, pero había otros países, no sé, la Universidad de Buenos Aires, conseguir a uno que haya empezado y haya terminado, todo eso era casi imposible, depende de cada uno de los países cómo esto se organizó. Este fue el instrumento que nosotros propusimos para trabajar. Fíjense, este no fue el que quedó finalmente, pero sí fue el que propusimos de inicio, porque nosotros en TUNE la metodología siempre propone y después con los coordinadores, con los grupos, se definen cómo trabajarlo. Pero llegamos a un instrumento único, donde los profesores definieron, es decir, lo primero que hicieron nuestros académicos fue mandarnos qué periodo iban a consultar, cómo se llamaba la titulación, cómo se llamaba la carrera, cuánto duraba, es decir, cómo se había planificado esas asignaturas en el tiempo dentro de esa carrera. Y después se le preguntó a los profesores si la habían enseñado de esa manera, cuánto a ellos les parecía que había durado. Y después que los profesores metieron su información, le preguntamos a los estudiantes cómo la habían recibido, es decir, cuánto tiempo le habían dedicado en realidad a aprobar esa asignatura, ¿sí? Esta es la consulta de los estudiantes. Voy más rápido porque ya sé que estoy pasadísima. Entonces, la consulta sobre el trabajo, del volumen de trabajo de los estudiantes, fue respondida por 10.086 cuestionarios, fueron respondidos. De ellos, fueron respondidos por 189 unidades académicas. Le pongo unidades académicas porque son facultades, departamentos. A veces en alguna universidad participó más de un departamento. Entonces, para que quede claro. Estas son las horas promedio que se dieron por países. Obviamente esto es de referencia, porque como eso ya finalizado, a la gente le cuesta visualizar un semestre entero. Es mucho más fácil visualizar una semana, cuánto tiempo empleó para determinada asignatura, que visualizar un semestre entero. Entonces, por eso estos números son totalmente de referencia, son promedio, más o menos como nos da el país, pero sí nos da más o menos los países en los que más perdura y los que más estirados tienen la currícula, ¿sí? Después esto es por área temática, esto lo pueden ver todos, y la pregunta más interesante era ¿cuántas horas en promedio por semana considera que los estudiantes dedican a las actividades presenciales y no presenciales de la asignatura? Y acá viene lo que a nosotros nos servía para saber realmente cuántas horas semanales se trabaja más para la validación de ese gap que habíamos dicho antes, ¿sí? De 40 a 55 horas semanales. Pues acá no queda muy bien, porque si bien hay una de 39A y tenemos otra de 59A, casi todo el cúmulo de las áreas temáticas están entre las 40 y 55 horas semanales. Elementos a tener en cuenta sobre el volumen de trabajo del estudiante. Que el estudiante tiene una determinada cantidad de tiempo dependiendo del programa que esté cursando, ¿no? Es decir, hay programas que exigen mucho más tiempo al estudiante que otros programas. La responsabilidad final sobre las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación del tiempo del estudiante recae sobre el profesor, porque el profesor es el que está exigiendo que hagan esas actividades y que la hagan de esa forma. Y es fundamental que el profesor tenga identificados los resultados del aprendizaje y competencias que espera que los estudiantes alcanzan al finalizar su asignatura, módulo, periodo, como queramos llamarlo. Que el profesor deberá reflexionar sobre las actividades educativas que son más relevantes para alcanzar los resultados del aprendizaje previsto en la unidad. El profesor debería tener una noción sobre el promedio de tiempo requerido por los estudiantes para cada una de las actividades de la unidad. Y el estudiante tiene un rol crucial en el proceso de monitoreo, porque si lo que le están pidiendo es algo que no puede alcanzar con el tiempo, lo tiene que mostrar, porque si no es imposible que el profesor pueda arreglar esos desajustes entre lo que está pidiendo y lo que el estudiante realmente puede dar. El libro que yo estoy, digamos, todo esto, casi todo lo que he hablado acá, está en el libro que nosotros hemos publicado y que es el resultado número 6 del proyecto, que está publicado en español y portugués en esta versión y también está publicado en inglés. Este es un documento político, es decir, para ver cómo esto se trabajó, cada uno de los resultados en las áreas temáticas, estamos justo publicando ahora 15 libros, es decir, uno por área temática, donde se dice cómo se trabajó cada uno de los resultados. Están buenísimos, ya están casi todos subidos en la página web y están en imprenta que ya, como siempre, se distribuyen a través de los centros nacionales Tuning que les llegan a sus universidades.
Es importante también decir que nosotros esto, el CLAR, ya lo estamos probando. Acabamos de ganar un Erasmus Mundus de América Latina, y toda la movilidad se va a hacer con crédito CLAR. Y después tenemos en Colombia, que tiene un acuerdo birregional de movilidad con Argentina, y también se está haciendo que se llama MACA, también se está haciendo con créditos CLAR. Lo que a nosotros nos interesa es que las instituciones lo vean, les interesen, lo traten de aplicar, y si están inmersos en alguna reforma curricular o algo en lo que puede ser llevado a créditos CLAR y necesitan de cualquier ayuda o algo, pues que nos digan. Cualquier consulta, bueno, obviamente en nuestra página web, donde están todos. No sé si he respondido más o menos a lo que esperaban de Tuning, y cualquier duda voy a estar acá hoy hasta las 4 más o menos, que me voy. Así que bueno, un gusto, muchísimas gracias por la atención.